Bueno, aquí estamos otro viernes. Bienvenida y bienvenidos los amigos y amigas que nos siguen a través de la página de Mujer, Memoria y Derechos Humanos. Estamos de nuevo en nuestra ya no sé qué número de velatón virtual en homenaje a las víctimas. Empezamos como homenaje a las víctimas que cayeron en la revuelta y el alzamiento del pueblo de Chile el 19 de octubre el 18 de octubre del 2019. Bienvenida, Silvana. Me vas a acompañar hoy día en la conversación que vamos a tener con las chiquillas del grupo que nos acompaña y vamos a hacer una pequeña reseña. Primero que nada voy a hacer dos menciones. Hace 2 días, el día 2 de junio, voy a prender mi vela en este momento diciendo que el día 2 de junio se cumplieron 31 años de la fosa de Pisagua, donde queda descubierto internacionalmente la barbarie fascista, donde se encuentran los cadáveres de compañeros que fueron fusilados y sale esa foto que es imposible no emocionarse. Con Sangüesa. Del sueño Sangüesa en los diarios del mundo y en los diarios de Chile. Yo creo que esa fue una de las expresiones más nítidas, ¿no?, de lo que fue la barbarie fascista en el periodo de dictadura. Yo no podía dejar de pasar este día sin recordarlo. Y lo otro es que hoy día se cumplen 108 años del Partido Comunista de Chile. 109. 109 años del Partido Comunista de Chile, uno de los partidos de izquierda que formaban parte de la Unidad Popular en el gobierno de Salvador Allende, de los partidos que acompañamos a Salvador Allende hasta el último día de su mandato, el día 11 de septiembre del 73, y uno de los más golpeados también por la dictadura durante los años de barbarie que tuvimos que vivir. Bueno, después de eso, quiero a través de esta velatón rendir un homenaje, ¿no?, a todos y todas los que en estas dos conmemoraciones entran en el recuerdo de Chile y el mundo. Yo quiero igual sumarme a los saludos que hace y a estas conmemoraciones que hace Berta. Sé lo difícil, me ha tocado muchas veces en estos procesos de velatón, tanto presenciales como ahora virtuales, emocionarnos en cada momento que hacemos una velatón, porque obviamente nos conectamos no solamente con la historia, sino que no solamente con los recuerdos, sino que nos conectamos con lo más humano, con lo más terrenal que hay, que son las personas, la vida, las personas que nos rodean, los seres queridos. Todo es todo. Entonces yo creo que escucho a la Berta, la siento, me estremece todas las veces que nos hemos juntado, o sea, también en reuniones, cuando nos ha tocado compartir algún relato histórico, el relato vivencial, algún compañero torturado, preso, todo. Entonces nos extrañan a los compañeros que nos escuchan, que esta velatón esté cargada de emociones. Sabemos que no va a ser, vamos a seguir en estos espacios, pero queremos que se entienda siempre que va con una carga emotiva tan grande que yo siempre sigo agradeciendo a la Organización de Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, porque esta necesidad de no olvidar está ahí. Así que gracias a todas y todos. Y Silvana y compañeras y amigas, no es una cuestión solamente de que uno sea llorona, sino que se entrelazan encuentros, momentos, situaciones, familia, dolores, penas, angustias, como decía la canción que escuchamos la semana pasada, ¿no? Los besos clandestinos, los amores que no pudieron ser, los hijos que no nacieron, los hijos que nos robaron del vientre de las mujeres que fueron detenidas, desaparecidas, los compañeros, los amigos que se fueron sin saber
que nunca más iban a ver a su gente, entonces sin pensar se los llevaron de sus casas y nunca más sus hijos supieron ni volvieron a verlo, sus mujeres, sus madres. Hay muchas mujeres, muchas madres, muchos padres, muchos hermanos, incluso hijos que han muerto esperando verdad y justicia. Y esa es la emoción que da, o sea, no es una cuestión de que, ¡ay, qué lindo llorar! No, no es bonito llorar en estos momentos. No es bonito sentir el corazón apretado, no, es doloroso. Es doloroso y no es una cuestión tampoco de generar lástima, ¿no? Sino que es imposible no transmitir la emoción que se siente. Así que bienvenida, chiquilla, las voy a presentar. Nos acompaña... Voy a aprovechar de prender mi velita, ¿ya? Porque igual... No la prendiste. Así que le damos el pase a Berta para que presente a nuestras invitadas especiales. Voy a presentar a dos amigas que nos acompañan, a María Paz Espinosa y a Marisol Álvarez, dos amigas del grupo Huilapaya, que son un colectivo que se ha dedicado a investigar y a ver temas sociales y temas que han quedado como enraizados en la sociedad de Arica y que son temas que nos competen y les competen a todos y todas en el ámbito. Y en el ámbito de la memoria y en el ámbito de hacer recuerdos de lo que ha sido, de lo que fue y la dictadura en Chile, las amigas han tenido un trabajo muy arduo en el tema del trabajo con la gente y el sector que fue víctima de los polimetales que llegaron a Arica. Así que María, bienvenidas a ti y a tu compañera, que les dejo la palabra para que nos cuenten un poquito qué las motivó. Vamos a contextualizar un poquito de qué se trata, porque esta invitación la veníamos conversando hace como varias semanas atrás. Y es importante decir que, bueno, tenemos a María Paz Espinosa Peña, antropóloga, y Montserrat Álvarez Uribe, geógrafa. Son excelentes profesionales ellas han tenido un trabajo muy importante en la región de Arica y Parinacota, y su colectiva Huilapaya, que está dedicada a trabajo. Ellos nos van a contar también de qué trata el trabajo que realiza Huilapaya y cuál es la propuesta, ¿no?, metodológica y que tienen. Pero también queremos hacerlas parte de una campaña que ellas nos propusieron como organización Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, donde ellas, en este proceso investigativo que tienen, como ellas trabajan, encontraron una documentación muy relevante, importante, en los archivos ahí de la municipalidad, donde se reconocía al innombrable, pero vamos a tener que nombrarlo porque no nos queda otra, al dictador Augusto Pinochet Ugarte, donde fue nombrado hijo predilecto de la ciudad de Arica, y a través del decreto número 577, un día 3 de junio de 1974. Y en ese entonces, no olvidarse que de alcalde teníamos por alcalde al militar designado, que era Manuel Castillo Ibaceta, que además me recuerdo, tengo experiencias escolares cuando Manuel Castillo Ibaceta casi me secuestran ahí para llevarme a amenazarme delante de ese caballero ahí, del Manuel Castillo Ibaceta. Pues son historias que ahora nos encontramos con dos jóvenes profesionales que en esta búsqueda de información se encuentran con ese decreto y nos invitan a hacer una campaña donde quede visibilizado que tenemos que sacar todos los vestigios de la dictadura, y una de las formas es iniciar una campaña que dé cuenta de eso, de que acá aún, después de muchísimos años, 1974, aún hay un decreto que lo tiene por hijo predilecto. Así que
también posteriormente vamos a tratar el tema que conjuntamente con lo que decía Berta, vamos a invitarla a ustedes a conocer sobre la campaña que también estamos como Mujeres, Memoria y Derechos Humanos, que es el concurso regional Un canto por la dignidad y la memoria, y que trata de una propuesta que nosotros estamos realizando a través de unos proyectos que queremos compartir con ustedes, y esta es una invitación a toda la comunidad ariqueña. La Organización de Mujeres, Memoria y Derechos Humanos convoca un concurso de creación musical, Un canto para la dignidad y la memoria, en rescate de la canción como un instrumento cultural para resguardar la memoria histórica y contribuir al nunca más violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Y comprendiendo que la memoria es un proceso vital para reelaborar los recuerdos, resignificar la historia y darle contenido a nuestra propia identidad, y que todo quehacer humano debe tener como base y normas los derechos humanos. Esa propuesta, este concurso, ya esta noche nosotros vamos a lanzar las bases técnicas, y tenemos un periodo de convocatoria en la cual hasta el 23 de septiembre vamos a poder hacer la convocatoria pública hacia todos quienes quieran participar. Va a haber un proceso de evaluación entre el 1 de octubre y el 5 de noviembre, una audición también pública vía Zoom que se va a realizar el día 20 de noviembre, la publicación de los resultados de todo este proceso para el día 3 de diciembre, y posteriormente, no sé, salieron corriendo muchas personas afuera. Y después un proceso de difusión de la canción el 10 de diciembre. ¿Por qué el 10 de diciembre? Porque el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, el mismo día que para su desgracia falleció el dictador, a propósito de la campaña en la que estamos con las compañeras. El 10 de diciembre se conmemora un aniversario de los derechos humanos, y ese día vamos a resignificar la historia a través de la difusión de la canción ganadora. Así que posteriormente de eso viene la grabación de la canción, que se va a hacer entre el 13 y el 17 de diciembre, para que estemos atentas y atentos. Lo vamos a publicar todo esto a través de las redes sociales. Entonces, vamos con la campaña de las compañeras, así que te dejo, Berta, en esta parte para que podamos comenzar a entrevistar a nuestras queridas compañeras. Bueno, poco queda que decir después de lo que dijo de la presentación de Silvana, chiquilla. Una consulta, ¿qué las motiva a ustedes a buscar iniciar? Porque ustedes ya iniciaron la campaña, y a invitar a otras organizaciones, y entre esas nosotras, para poder elevar una solicitud de sacar el nombre de Augusto Pinochet Ugarte como hijo predilecto de Arica. Cualquiera de las dos chicas, no sé. Sí, en realidad cuando tenemos acceso al decreto de 577, fue en función a que nos dimos cuenta de que aún hay un legado de la dictadura en la región y que pocos cambios administrativos han existido. Y eso es lo que también nos conllevó a problematizar sobre las situaciones actuales en las que está la ciudad, la región, en donde se observa que la estructura de la dictadura aún se mantiene. Sí, por eso nos sumábamos igual a las palabras que ustedes mencionaban antes, en cuanto a la conmemoración de estas fechas importantes, de las personas que ya no están, de todas las atrocidades que implicó la dictadura, pero también viéndolo desde las atrocidades, me refiero a tortura, asesinato, exilio, desaparición, todo lo que sabemos que implicó, pero también
viéndolo desde una perspectiva que fortaleció un sistema neoliberal que nos rige hasta ahora y que ha sido el garante de todas las miserias que han seguido ocurriendo, y además de que se instauró una violencia más estructural que ha sido naturalizada con el tiempo también. Muchas cosas que ya a veces no sé, la gente, yo siento por lo menos a veces que hay gente que quizás no tiene familiares o que hayan sufrido, hayan sufrido directamente con la dictadura y no tiene a veces esa conciencia de que no es solo eso, de que eso fue terrible, pero también está todo esto otro, que eso implica el deterioro de una sociedad completa. Y eso creemos también que es importante de poder visibilizar y conversar un poco ahora de toda esa, también para ir refrescando la memoria en ese sentido, de cómo la dictadura fue instaurando cosas que hasta el día de hoy eh, implican que este sistema esté como está, y que, bueno, todas las cosas que vemos ahora, que se están luchando ahora, que vengan desde ahí. Y por eso, bueno, habíamos preparado algunas cositas que hemos averiguado en este tiempo con el colectivo, que también nos dedicamos a distintas temáticas, poder investigar un poco. Entonces, bueno, hicimos un pequeño punteo de algunas cosas que creemos que no deberían olvidarse en cuanto al legado del dictador aquí, específicamente en la región. Por ejemplo, nosotros comenzamos como esta cronología, como por el año 1975, cuando hay una crisis diplomática entre los gobiernos de Perú y Chile. Ahí ocurre en el norte de Perú, ocurre un conflicto entre patrullas chilenas y peruanas, en donde mueren personas, y eso implica obviamente que es como la gota que rebalsó el vaso entre ya otros conflictos que hay por ser ciudades fronterizas. Esto implica que se fortalezcan los gobiernos desde una manera modernizando el armamento militar. Pinochet obviamente se agarra de eso también para poder ya en 1978 instalar todas las minas antipersonales, que fueron 180.000 minas antipersonales, cubriendo, digamos, toda esta trifrontera de Chile, Perú y Bolivia, también excusándose en esta supuesta amenaza que había desde otro gobierno que quería volver a recuperar estos territorios que Chile había ganado. Desde ahí ya podemos empezar a ver cómo se va instaurando en la región fuertemente la militarización y la normalización de la presencia de militares y de la violencia que esto conlleva, que de a poquito se va cada vez naturalizando más. Eso por ahora, sigue mi compañera. Y también en función a eso hay que también demostrar que posterior a la dictadura también caen muchas estructuras de administración que habían en la ciudad, como por ejemplo la Junta de Adelanto, en donde eso recae en que también haya efectos en la economía de la ciudad, y al mismo tiempo la zona franca se traslade a Iquique, y las inversiones y los traspasos de los recursos se queden también en Tarapacá, en la región, en la capital de Tarapacá. Entonces, acá en Arica pasa se acaba la industria textil, la industria automotriz, y también genera un alto nivel de desempleo. Hay un abandono hacia la ciudad, hacia la región, lo cual genera que se proyecte mayor migración hacia otras ciudades del sector, pero al mismo tiempo se instauren nuevas fórmulas de inversión económica a nivel nacional, que esto se puede reducir, por ejemplo, con el avance de la gran minería en la zona norte, de las forestales en la zona sur, y al mismo tiempo la industria pesquera. Podemos observar que
con la dictadura en sí se instaura el mercado, el libre mercado, y al mismo tiempo se privatizan los recursos naturales. Uno de los ejemplos que podríamos denunciar en el periodo es, por ejemplo, que a la región en el año 88 llega lo que fue la minera Quiborax, la cual se sitúa su faena en el Parque Lauca, cercano al Salar de Surire, que actualmente son lugares de conservación y que hasta el día de hoy ha generado conflictos ambientales con las mismas comunidades del territorio. Asimismo, es necesario demostrar como un hito importante el hecho de la llegada de residuos tóxicos desde Suecia en el año 84 a través del puerto de Arica, y lo que ha generado también que haya un sinnúmero de episodios que ha sido injusto también para la población ariqueña. Es necesario entender que gracias a la Constitución de Pinochet se instauran elementos constitucionales como por ejemplo el Código de Aguas, el Código Minero, lo que permite que haya un avance en las transnacionales y asimismo que la empresa privada pueda mover así la economía del país. Entre estos se ve el hecho de la llegada de los polimetales, que fueron casi 20 toneladas de residuos tóxicos que llegan por el puerto y que estos se trasladan a sectores muy cercanos a la zona industrial. Tenemos imágenes del archivo histórico que no podemos mostrar ahora, que problemita técnico. Hay un problema técnico, pero bueno, hay imágenes del archivo histórico que demuestran cómo se han... se demuestra cómo llegaron los residuos y cómo la gente también manejó estos residuos cerca. La idea de importar de este material era poder extraer oro y plata, y se trasladaron estos residuos La Quebrada Encantada. Claro. Se trasladaron estos residuos a Quebrada Encantada, donde eran los vertederos municipales, y no se deja que tiene que hacer la sección. Y el tema es que como van pasando los años, empiezan a dar cuenta de que estos residuos igual han generado un nivel de contaminación importante en la ciudad. Al mismo tiempo, en el año 89, se establece lo que son los depósitos mineros en Copaquilla, en donde se acumulan relaves mineros de cianuro, arsénico, cadmio y plomo. Y la idea era que esta fuera la planta de procesamiento donde estaba la minera Pucará, que también fue parte de la minera Choquelimpe. Esta propiedad también pertenece a Promel, la misma empresa que es dueña de Quiborax, la misma empresa que traslada estos residuos desde Suecia, y la misma empresa que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de los pobladores a quienes se les entregó casas que fueron construidas por el Serviu en sitios donde había contaminación. Entonces, hoy día vemos que es un conflicto histórico para la ciudad. Actualmente han salido varios reportajes donde muestran lo que generó para la ciudadanía el traslado de residuos. Para comprender bien, teníamos unos mapas también que íbamos a mostrar, que cómo se trasladó el residuo es que refleja contaminación en el sector del puerto, en el sector de Cerro Chuño, y se genera como una triada de sectores con contaminación, que lo que en sí son contaminantes que se han movido en toda la ciudad, y que al ser denunciado este conflicto, solamente se toma en cuenta a las personas que vivían en el sector, y que tras
la denuncia constante de los pobladores, de las y los pobladores, hay una, tras la denuncia de los, hay varios procesos que fueron tediosos y al mismo tiempo muy perjudiciales en el sentido de que, por ejemplo, hubieron pérdidas de las muestras que se hicieron a la sangre, se creó una clínica del plomo, la cual nunca tuvo un resultado a favor de las personas que estaban contaminadas, el catastro que había en torno a las personas no era el número de las familias en completo, y al mismo tiempo hay que entender que el haberse contaminado con estos tóxicos son enfermedades que se expresan posterior al hecho. Entonces, hoy día tenemos un sector de la población que ha seguido demandando, incluso esta demanda escaló hasta Suecia, en donde se demanda a Suecia en torno como cómo se refleja de posterior a las décadas las enfermedades por las faenas de residuos, en donde podemos observar muerte por distintos tipos de cáncer, niñas con abortos molares y también enfermedades de los huesos. Esta demanda llega a Suecia, pero lamentablemente el hecho prescribió, porque ya habían pasado varios años, y la ley que se aplica es la ley sueca. Entonces, ¿por qué? Porque el hecho como fue en tierra chilena, la ley sueca lo que dice es como que yo ya entregué estos residuos, ya no es mi problema, y claro, ¿quiénes fueron los perjudicados? La población de Arica. Y claro, hoy día tenemos un mayor problema en ese sector, ya que ha sido un sector marginado, estaba en constante con ideas de desalojo, de demoler el sector, y al no hacerlo, hoy día se vuelve a reubicar gente ahí, sectores habitantes sin techo, que la mayoría en composición son los sectores más vulnerables, como por ejemplo migrantes, mujeres, y que hoy día actualmente están el triple vulnerado, porque es una zona contaminada, es una zona que está marginada, que está en la periferia de la ciudad y que vemos que aún hay resabios de la dictadura ahí, porque la normativa ambiental tampoco logra dar una solución en sí a la familia. Y eso también se cruza con la Constitución, se cruza con la política pública, y que lamentablemente los gobiernos posteriores a la dictadura tampoco han logrado dar solución, incluso han construido casas encima de residuos tóxicos. Entonces, observamos ese conflicto que en sí también es parte de uno de los legados que ha dejado Pinochet en claro. El país, ciudad. Es importante cómo van desarrollando las compañeras, cómo van desarrollando este hilo, ¿no? Este hilo de que lo situamos, comenzamos el 74 y fueron desarrollando todas las cosas que han pasado. Veía a la Berta como asentaba con la cabeza porque todo eso se ha vivido, ¿no es cierto, Berta? Así como esos distintos procesos. Mira, sí, tienes razón, y no es tan solo eso, no es tan solo ese sector el contaminado. Yo creo que Arica en un 80%, 85 o 90% debe estar con contaminación de plomo y otros metales pesados. Apareció plomo en el techo del Colegio Domingo Santa María, hubieron niños que tuvieron muestras altas en el Liceo A1, está la población que está a un costado de la línea del puerto, de la línea del tren de Arica a La Paz, está todo el sector del centro, donde también en el puerto estuvieron mucho tiempo acopiados los polimetales antes que llegaran. Y yo me acuerdo que cuando empieza el trabajo, porque ahí con parte de ese trabajo también se tapó mucho la cesantía en Arica en ese periodo, porque la gente la llevaban a trabajar con la esperanza que decían las chiquillas de que iba a aparecer oro y plata en esos residuos.
y sale gente del plan de empleo mínimo y se van a trabajar, dejan el empleo mínimo en ese tiempo y se van a trabajar a los acopios de materiales, de minerales. Y cuando la empresa empieza a meter maquinaria para que la gente empiece a trabajar y a cernir, se veía una nube que se generaba entre una parte del Cerro Chuño y lo que es ahora la población Cardenal Sierva Enrique. En esos lados se levantaba, donde queda el vertedero, se levantaba una nube de polvo. Y ese polvo se fue a los valles, y yo creo que si se hace un estudio de suelo en el Valle de Utah, si se hace un estudio de suelo, incluso yo creo que en Tacna van a encontrarse residuos de los minerales que ahí se acopiaron. Entonces, como podemos ver, no son tan solo estas mujeres locas que salen con los retratos de los detenidos desaparecidos y empiezan a reivindicar a los muertos durante la revuelta, ¿no? Son muchas más las cosas que pasaron durante la dictadura y que de una u otra manera se han ido olvidando o quedando fuera del quehacer político de la región y la ciudad. Porque no es mucha la gente que toma los temas como temas políticos que hay que nombrar, decir y descifrar, porque de verdad que es descifrar, es desatar esta maraña, como decían ustedes, de acontecimientos que se fueron dando para que se instaurara el modelo que hoy día nos rige y por el cual nos nace y despierta el 18 de octubre del 2019, ¿no? Entonces, chiquilla, de verdad que las personas que vivíamos y que estamos desde ese tiempo en Arica, nos hemos dado cuenta de ese abandono, porque ustedes también hablaban de un abandono de parte de la dictadura de la ciudad de Arica, de cómo se fue despoblando todo lo que era una zona industrial y se van generando una cantidad que no me acuerdo en realidad cuántos eran los regimientos que se instalan en Arica, porque Arica pasa a ser una zona militarizada donde teníamos por donde mirar a milicos. Y las intervenciones que se hacían durante las horas y los días de protesta, las intervenciones de los militares eran atroces en todas partes, porque donde no se atrevían a entrar, empezaban a pasearse las tanquetas y empezaba toda esa parafernalia bélica que ellos tenían, ¿no? Y que nos mostraban para amedrentarnos. Yo creo que la lucha de la gente de los polimetales le faltan componentes todavía, ¿no? Porque no es tan solo los componentes de salud, no son tan solo los componentes de vivienda, son los componentes políticos que generaron eso y que las compañeras, los hombres y mujeres que lo sufrieron y lo vivieron mucho más fuerte que el resto de la población de Arica, han sido vulnerados sus derechos humanos de pe a pa. No ha quedado derecho humano sobre el papel que a la gente de los polimetales no le haya sido vulnerado. Porque el simple hecho de que los chicos no puedan continuar estudiando porque tienen retrasos para el aprendizaje, tienen problemas de hiperactividad, que le llaman ahora, ¿no? Tienen toda esa secuela que va dejando el plomo, porque el plomo es uno de los metales que quedan en la sangre que no se elimina. Entonces es uno de los metales pesados más peligrosos que hay. Por eso voy a poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Por eso se dejaron de poner las famosas amalgamas en las muelas. Y por eso se cambió el sistema de servicio doméstico de cuchara, tenedor y cuchillo que se tenía en el mundo, porque antes eran con un gran porcentaje de plomo. Entonces esas cosas, yo creo que a mí cuando ustedes hablan de la instauración de un modelo, yo creo que eso es parte de cómo la dictadura implementó el modelo neoliberal en Chile y engañó a la gente y engañó especialmente a la población de Arica, porque la llegada de los polimetales a Arica iban a ser las primeras toneladas esas que ustedes mencionan, porque iban a venir más.
Entonces iba a ser mucha la gente que iba a poder recoger oro y lo iba a poder vender. Pero dentro de todos esos descubrimientos que ustedes han hecho en relación a esa línea de tiempo que hicieron del proceso de dictadura, cuando se encuentran con este decreto de nombrar a Pinochet como hijo ¿cómo es? Predilecto. Predilecto, que es lo que reemplaza después ahora tiene otro nombre, hijo ilustre ahora. Ilustre. Primero, decir que yo creo que cuando uno habla de nombrar a alguien o entregarle un título de la ciudad, de la comuna, ya es una cuestión que uno tiene que primero pasarla por una serie de, ¿cómo se llama?, de procesos en que sea validado por la comunidad, que sea aceptado, que sea legitimado, ¿no es cierto? Porque tú no llegas y te dan un título así, de esa envergadura, a menos de un año del golpe militar, porque el golpe fue 73, septiembre de 73, y ya él en junio ya era nombrado, es decir, no, ¿qué obra había hecho para Arica, si no es todo lo que ustedes mostraron, que no fueron obras y que mostraron tan claramente en las distintas etapas, ¿no es cierto? Entonces, qué importante lo que ustedes hacen, porque cuando yo hago así como un equivalente entre lo que es vivir la tortura, la muerte, el daño, y que cuando hablamos de daño estamos hablando de un daño transgeneracional, es decir, no le afecta solamente a la persona Legitimado, que vivió, ¿no es cierto? Porque la situación tú no llegas específica o puntual del daño, ¿no?, generado, sino que afecta a toda la familia y a toda la sociedad. Y en este caso, lo que pasó en el 73, 74, y lo que se fue reproduciendo en esta especie de ola, como una bola de nieve que iba en el tiempo avanzando, se fueron generando muchas otras cosas más, tocando a público que no estaba necesariamente involucrado políticamente con lo que pasaba en el acontecer político-social, sin embargo los toca y los daña como una expresión más de cuando se produce un terremoto, cuando se produce una catástrofe, cuando hablamos de lesa humanidad, ya en otro contexto, desde lo medio ambiente, donde el daño es igual de irreparable, es irreversible, ¿no es cierto? Eso quería compartirles. Sí, y en general lo que hemos podido observar al problematizar más los conflictos socioambientales, territoriales, es que también tienen que ver cómo se distribuye la ciudad en términos espaciales, en que, por ejemplo, como lo decía, por ejemplo, las problemáticas de vivienda, lamentablemente hoy día desalojar el Cerro Chuño es dejar a muchas familias sin casa. Entonces, eso es perjudicial, sigue siendo perjudicial, aunque sea un espacio que esté completamente contaminado, hoy día es una alternativa para quienes no tienen casa. Y muchos que están indocumentados, que es mucho más difícil conseguir un subsidio para vivienda. Y dentro de otros conflictos que hemos visto, que son también parte, es también la situación del puerto. Ah, sí. Bueno, también habíamos preparado un poquito sobre ese tema, porque creemos que igual, al igual como estuvo la minería, entró, también hubo un auge de la industria pesquera en el tiempo de dictadura. En Arica también, que bueno, sabemos que con el cierre de la Junta de Adelanto se cierran todas las fábricas, y una de la industria que surgió y que quedó fue la industria pesquera, por lo menos en Arica. Entonces, además de lo que implicó en el puerto, o sea, la industria misma, digo, también hubo un cambio drástico de lo que era la gestión de los puertos en Chile en general. Entonces también el sector portuario tuvo que también adaptar nuevas condiciones para un modelo económico mucho más globalizado. Y
bueno, en 1976, también plena dictadura, surge Cernapesca, que hasta el día de hoy funciona fiscalizando a la grande empresa, y vemos cómo cada cierto tiempo tenemos el mar contaminado, el olor pasado todas las semanas, pasado a la harina de pescado por Arica, que eso antiguamente también pasaba, pero se regulaba mucho más. En la Junta de Adelanto, cuando la industria pesquera estaba metida en la misma ciudad y estaba todo con olor, después se hicieron regulaciones y se cambió de sector. Ahora nadie toca la industria pesquera, aquí ha habido muchas veces contaminación, se hace un estudio que ¿quién lo hace? Cernapesca, que es del mismo estado, y que dice que es algo natural, y ahí queda todo. Entonces, Cernapesca también desde la dictadura ha seguido como si nada, fiscalizando y al mismo tiempo, junto con la ley de pesca, y con Cernapesca fiscalizando encima sí a los pescadores artesanales que no cumplan esta ley, que más encima es súper injusta. A ellos sí los van a andar fiscalizando, molestando, pero no así a la gran industria. Supongamos en 1980 también, mismo periodo, Chile era el segundo productor mundial de harina de pescado en el mundo, como para ver que hubo un auge grande en esa industria. Y ese mismo año, en 1980, anteriormente la caleta de pescadores donde se encuentra ocupaba un espacio que estaba administrado por la empresa portuaria, que era pública antiguamente, y después cuando ya viene la dictadura, se hace nueva legislación, nace la Corporación Nacional Portuaria, que ya obviamente privatiza todo lo que antes era público, y al mismo tiempo el Ministerio de Tierras y Colonización, que ahora sería el actual Bienes Nacionales, cumpliría como la misma, pero en tiempo de dictadura era este ministerio, transfirió los terrenos en donde se ocupaba la caleta de pescadores, lo transfiere también a esta nueva figura de administración portuaria, o sea, también queda dentro del marco privado. Eso un poco también queríamos como dar cuenta de la parte, como también se habla harto de esto de la minería y de esta contaminación, también tener esta noción de que el mar, Arica también es mucho mar. Oye, chiquilla, y pensar una campaña en esto de lo que hemos planteado, de pedir que se saque el decreto, tendría que ser como educar a la población a que conozca esto, porque la gente va a pensar, otra vez los mismos, están pegados, pero que tiene que le hayan dado le hayan dado un reconocimiento. Entonces es como lo que se tendría que entrar a presentar, también tendría que ser como mostrar esta línea de tiempo y mostrar todo el deterioro que generó Pinochet, no por el reconocimiento, sino que no hay nada que reconocerle, al contrario, hay todo que cuestionarle y todo que acusarlo por todo este daño que hasta el día de hoy también se da, pero también tiene que ver desde lo simbólico, esto de que decíamos que no puede haber o quedar ningún residuo de la dictadura aquí, nada que nos recuerde, porque así todavía hay calles, todavía hay plazas, todavía hay nombres que están instalados. Entonces ahí hay algo que hacer. No sé, Berta, ¿qué opina ahí la compañera? Yo creo que lo que están haciendo las chiquillas, esta línea, como decías tú también, y lo planteaban ellas, esta línea de tiempo ayuda a desmitificar, ¿no?, el nombre de este caballero y el por qué se le entrega este reconocimiento, que no es tan solo en Arica, chiquillas, no es tan solo en Arica. Ciudad, por pequeño pueblo que fuera, donde hubiera una municipalidad, se le entregaban las llaves de la ciudad. Era como cuando en Navidad el carrito navideño sale a tirar el dulce. En el periodo de dictadura, Pinochet le entregaban llaves de las ciudades que él visitaba.
Así que el daño no es tan solo acá, es en todo Chile. Pero como nosotras estamos situadas en esta comuna y en esta región, y el descubrimiento lo hicieron ustedes, porque de verdad yo no sabía. Habíamos hablado de sacar los retratos de los militares de la sala de la gobernación, que había sido parte de los consejos de guerra en periodo de dictadura, consejos de guerra que nunca, que eran por lo demás arbitrarios, total y absoluto, porque nadie tenía derecho a defensa. Y de ahí nadie salió sin condena, mejor dicho, ¿no? Todo, eso se le solicitó cuando en el último periodo de la presidenta Bachelet, se le solicitó al gobernador, nos costó un poco, ¿no? El poder sacar desde ahí, poner una placa que conmemorara que ahí y dejara un recuerdo para las generaciones que vienen, que en esa gobernación hubieron salas que se hicieron uso como consejos de guerra en periodo de dictadura, y que desde ahí se salió gente a la que unas fueron presas, otras fueron exiliadas, otros fueron, y de ahí salieron a lo mejor muchos fusilados, porque también se habla de gente que salió desde Arica y camino a Iquique, que los mataron. Bueno, yo creo que ese legado hay que borrarlo, pero borrarlo del papel, no de la memoria. Eso es súper importante, porque no se trata de sacar a Pinochet, de que se le quite el título de hijo de Arica, sino que se trata de decir el por qué, más que el para qué. El por qué estamos empeñadas en esta campaña y por qué vamos a hacer todo lo posible porque así suceda, ¿no? Y el resto de todo lo planteado, de la violación a los derechos humanos, a los tratados internacionales, al manejo y implementación de lo que fue el modelo, tendremos que hacer un trabajo de educación también para que nuestros constituyentes hagan una constitución distinta, ¿no? Que no permita que se vuelvan a repetir este tipo de cosas, porque los residuos mineros que llegaron a Arica no los habían recorrido casi todo el mundo en el barco, antes de que fueran desembarcados en Arica. Y fue la dictadura de Pinochet la que autorizó para que eso ocurriera. Entonces, más que a mí se me contraponen cosas, ¿no? Si no decimos los por qué, no lo vamos a poder hacer, porque es la base, es el sustento que tenemos hoy día del daño realizado, y no tan solo con el tema de los polimetales, sino que con todo lo que ustedes plantearon y todo lo que hemos ido conversando a través de esta casi hora que ya vamos a llevar conversando. Así que chiquillas, pudieron hacer un llamado a las chiquillas a esta campaña, ¿cómo sería ese llamado a la comunidad? Bueno, comentar de que en sí es necesario anular ese decreto, que la municipalidad tome acciones concretas, que sean políticas, porque al fin y al cabo, si bien es algo que es simbólico, también tiene mucho tuvo muchos efectos también en lo que es la construcción de la ciudad. O sea, el hecho de que muchos sectores todavía pertenezcan a regimientos, que no se pueda planificar lo urbano porque hay aún limitancias con cómo se ocupa también la ciudad. Y al mismo tiempo dar a entender a la ciudadanía que si bien esto va a ser el primer paso que podríamos dar en disolver este decreto, también podría ser también el punto inicial para otro tipo de acontecimientos. En Santiago observamos cómo cambiaron el nombre de una calle de Jaime Guzmán por Víctor Jara. Y claro, hoy día podemos es necesario hacer ejercicio de memoria en torno al nombre de las calles, en torno al mismo morro. O sea, el museo que hay ahí en ese lugar es un sitio turístico
Y eso es lo que vende Arica. Entonces, y no es solo el museo, hay una estatua al presidente Pinochet, o sea, también son cosas que están tergiversadas y es negacionismo puro. Es negacionismo porque puro. Es un dictador. Primero que nada, esa está mala, o sea, habría que de a poco ir tratando de sacar todos esos simbolismos que distorsionan la realidad. Sí, y que son demandas que deberíamos tomar como ciudadanía, como pobladores, como pobladoras, como trabajadores, estudiantes. Es necesario que todos los sectores se puedan sumar a la campaña y que al mismo tiempo, o sea, hoy día es firmar, pero la idea es tomar más acciones en un futuro, proyectar también un trabajo también colectivo y claro, hoy día nos invitamos, la verdad fue que vimos el decreto y queremos anularlo y ese queremos que igual sea colectivo, que sea una decisión de muchas más personas. Y además que es muy importante tener el apoyo de la población en general, porque este decreto, o sea, esta petición ya estuvo una vez en el Consejo el año pasado, en el Consejo Municipal. 2019, perdón. Fue llevado por un concejal la petición, pero la petición quedó ahí porque obviamente los concejales de derecha pusieron el grito en el cielo y la discusión hasta ahí quedó y no se volvió a dar. Entonces no había una presión social y yo creo que cada vez nos tenemos que ir dando cuenta, y ya nos hemos dado cuenta cómo la presión social y la participación y estar ahí genera cosas, y se pueden generar cosas que si no se generan desde aquí, no se van a generar desde ningún lado. O sea, no van a ir, solo se va a decretar eso, ni solo un alcalde va a decir, oh, la quiero decretar, no, tiene que ser, hay que ponerle empeño ahí. Entonces ojalá que la gente que está viendo, o las familias, los amigos, que comenten, porque tampoco es una firma, si alguien se imagina una firma, es rellenar un formulario de los típicos formularios que circulan a veces en redes sociales, como para distintas peticiones. ¿Ya, verdad? ¿Está puesto el formulario en las redes sociales? Sí. Ya se subió, ¿no? Sí. De hecho, le íbamos a preguntar, ¿el Ricardo es quien está a cargo de los controles? Sí. Para poder proyectar imagen, porque tenemos... Mira, lo que pasa es que yo creo que, sí, yo creo que vamos a volver, chiquilla, en otro, porque la idea es hacer un segundo encuentro donde vayamos dando cuenta de cómo vamos con la campaña. La campaña ya se lanzó, ya está vigente, hay que invitar a la gente ahora a que firme con todos los fundamentos que ustedes entregaron hoy día, que son sumamente sólidos y contundentes respecto de todo lo que hizo este tirano, y ahora hay que hacer educación hacia la comunidad para que sepa que el alcance de todo lo que hizo es mucho más de lo que se vivió en ese tiempo y que perdura hasta el día de hoy. Entonces, tenemos harta pega, po. Sí, ¿no? Les iba a comentar de que hasta el momento llevamos 320 algo firmas. Y tenemos como meta llegar a 1000 firmas. Entonces, aún faltan firmas. Entonces, la idea de poder igual difundir, que las personas que se hayan conectado hoy o que van a ver este video después, entren al formulario, está en nuestras redes sociales, colectivo Huilapacha, Arica y Parinacota, para que también va a estar en el suyo. Y hoy día vamos a levantar un nuevo afiche para la recolección de firmas. Así que eso, llamar a que estén atentos, atentas, a que necesitamos anular este decreto. Es una vergüenza. Es una vergüenza, esa es la verdad. Una vergüenza. Una vergüenza nacional e internacional. Exacto. Porque en otros países esto no sería tolerable. En Chile se siguen permitiendo. Así que eso, pues, Berta, creo que usted ahí... En América Latina se sigue permitiendo, porque de verdad que América Latina somos el continente que tiene yo creo que
hemos sido los continentes que hemos tenido las democracias más débiles y las constituciones más débiles también, débiles y fuertes que han dejado las dictaduras. Creo que hacer un llamado a que la gente averigüe, vea la página web de las chiquillas y se atrevan a firmar, porque es necesario hacerlo, porque no es justo. No es justo para la ciudad tener como hijo predilecto a un personaje de la calaña y de la cantidad de daño que le ha hecho a la misma ciudad, que le entrega o sea, yo la entrega de las llaves simbólicas a este caballero es como, tome caballero, mire, estamos a tantos meses de la instauración de la dictadura y tiene las llaves de la ciudad, haga con ella lo que quiera. Y empezó de verdad a hacer lo que él quiso. Sí. Porque hubo represión, hubo muerte, hubo secuestro, se desarticuló Arica, se termina la Junta de Adelanto, nos quitan la Junta de Adelanto, se va a la zona industrial, entonces, y queda todo lo que dijimos, ¿no? Todo lo que se logró decir hoy día. Así que un llamado a la ciudadanía, a los amigos y amigas que nos escuchan, vamos a publicar, yo creo que entre hoy día y mañana ya el nuevo afiche. Lo vi hoy día, me gustó cómo quedó, qué bueno. para poder empezar a concientizar así y a hacer un llamado a la gente a que se atreva a firmar, porque no va a ser la primera vez, ¿no? Vamos a buscarle más yayita al dictador para empezar a denunciar y hacer saber a la ciudadanía el tipo de persona que fue. Y que sigue siendo, porque las muertes de la Plaza de la Dignidad son obra de la mentalidad y de la manera de gobernar de Pinochet en manos de Sebastián Piñera Echenique. Así que, amigas, un gusto de haber estado con ustedes. Silvana, un gusto. Agradecer. Chiquilla, muchas gracias. Y vamos a terminar porque parece que ya estamos pasada en la hora. Así que nosotros terminamos siempre con el Pueblo Unido, que es nuestro himno que está pegado toda la semana. Todas las velatones terminamos con el Pueblo Unido, en las que han sido virtuales y las de la calle también, cantando la voz en cuello. Así que muchas gracias, chiquillas, y esperamos vernos pronto. A las amigas y amigos que nos siguieron, muchas gracias, un abrazo. A los viejos, a los chiquillos, hombres y mujeres detenidos desaparecidos, verdad y justicia. Nada Libertad más. Para todos los presos políticos de la revuelta. Todos. Sí. Sin excepción. Adelante, Ricardo. Nos vemos el próximo viernes. A la misma hora. A la misma hora. Anuncia ya la vida que vendrá.